Nesara Gesara revelado. Sexto Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el sexto video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. Sexto Estatuto. Devuelve el derecho constitucional a todos los tribunales y asuntos legales. El derecho constitucional o derecho político es una rama del derecho público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado nacional normalmente establecido en el contenido de una Constitución Nacional o Carta Magna. El derecho constitucional se interesa, igualmente, en lo que refiere a las formas posibles de Estado y también de gobierno, y sobre todo, en la regulación de los poderes públicos, los vínculos que estos establecen con la ciudadanía y los derechos fundamentales que a los individuos otorga el marco jurídico de un Estado. En conclusión, tiene como objetivo primordial el mantenimiento del Estado de Derecho y de las leyes fundamentales del ser humano. Para ello, propone generalmente la división y autonomía de los poderes públicos que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca, tanto como la soberanía nacional de los estados nacionales, que dan a sus respectivos textos constitucionales la última palabra en materia jurídica, y no a los intereses de otras naciones más poderosas. Puesto que en la Constitución Nacional de un país se hallan las normas jurídicas que regulan la vida pública, el derecho constitucional aspira normalmente al cumplimiento de lo establecido en este documento. Para ello dispone de distintos organismos judiciales encargados de la interpretación y aplicación de las leyes constitucionales, como pueden ser ciertas salas de los Tribunales Supremos de Justicia, llamadas salas constitucionales. La existencia del derecho constitucional como una disciplina jurídica autónoma no pudo existir, como es evidente, antes de que aparecieran las constituciones modernas, en tanto los acuerdos jurídicos comunes para gobernar la vida de un Estado-nación. Por lo tanto, su nacimiento coincide por lo general con el de la Constitución británica del siglo XVIII, ampliamente estudiada por el barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración francesa. Esto no quiere decir que no existen antecedentes históricos. En la antigüedad hubo leyes fundamentales en la Grecia antigua, estudiadas por filósofos de la talla de Aristóteles y de Platón, quienes las distinguían de las demás leyes en sus tratados. Igualmente, en tiempos del Imperio Romano se firmó la Constitutio Romana en el año 824, entre el rey Lotair I de Italia, coemperador junto con su padre Luis el Piadoso desde el 817, y el Papa Eugenio II, estabilizando la pugna de poder entre el imperio y el papado. Importancia del derecho constitucional. Sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría que poder contravenir a la Constitución misma, y en eso el derecho constitucional juega un papel clave. Por lo tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de las voluntades del poder gubernamental, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para poder modificar cualquier contenido de la Carta Magna. Ramas del derecho constitucional. Conforme a sus procedimientos de estudio, se puede clasificar al derecho constitucional en 4 tipos o ramas. Derecho constitucional clásico. Se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo.
Derecho constitucional comparado. Realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias, semejanzas y contrastes. Derecho constitucional general. Se preocupa por el ideario y los conceptos de pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, la maestría abstracta de la misma. Derecho constitucional nacional. Se preocupa de la perspectiva histórica, los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de todas las naciones. Ejemplos de derecho constitucional. Cualquier constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses del derecho constitucional. También lo son los debates de las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia, que determinan si una acción, una decisión o una medida tomada por un poder público cualquiera respeta o acaso viola lo dispuesto en la Carta Magna. De hecho, cuando alguna ley o conjunto de leyes explícitas de la Constitución no están claras o se presentan a la necesidad de alguna interpretación, son las instancias del derecho constitucional las encargadas de hacerlo. Bueno, pues, esto es el derecho constitucional. Los oscuros han cambiado todo a su antojo, haciendo a un lado la Constitución. Y estos derechos de la Constitución original volverán al pueblo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en todo aquel país que se haya acomodado la Constitución a su antojo y conveniencia del cabal. Si te gustó el video, regálame tu like. Si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y lo más importante para tu servidor, comparte este o cualquier otro video del canal. Y con quien lo compartas, también pídele que se suscriba. Con esto me apoyas mucho. Recuerda que nadie tenemos la verdad absoluta con nosotros mismos. Toma lo que te vibre y lo que no, pues simplemente déjalo pasar. Solamente comparto contigo lo que voy investigando y comprobando. Muchas gracias y muchas bendiciones.